Hola, estamos contentos con Dios porque nos da el privilegio de estar en este episodio de la lección de escuela sabática, la lección número 9 ya. Dios nos ha puesto mucha sabiduría en los salmos. Yo al menos no esperaba tanto contenido de tanta calidad y con tanto significado en un libro como estos. Pero bueno, ¿qué les digo? Antes que otra cosa quiero presentarles a mis invitadas. Estoy rodeado de damas. Así que necesito que ellas mismas se presenten. Vamos a empezar de este lado. Bueno, hola a todos. Yo soy Alma de la Garza y pues bueno, Almita. Ya me conocen aquí de La Roca. Le pueden decir Almita. Muy bien. Almita, sí. Y de mi lado derecho. Hola a todos, mi nombre es Ale Padilla. Un gusto estar también aquí con amigos tan queridos. Muy bien, ella me va a regañar aquí, me va a patear por abajo de la mesa si me equivoco. Ella es mi esposa, los que no lo sabían. Tengo ese gusto y ese privilegio de que va a compartir aquí esta lección de escuela sabática. Y pues gracias por acompañarme, Ale y Almita. Así que el título de la lección, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo antes de empezar en materia, yo quiero proponerles una primera idea, a ver qué opinan Ale y Almita. Yo lo que he notado es que los salmos fueron escritos pensando en los sentimientos de los seres humanos. Es decir, pareciera ser, bueno, no pareciera, yo estoy seguro que Dios así lo hizo porque nosotros sentimos miedo, sentimos gozo, sentimos satisfacción, sentimos compromiso, sentimos responsabilidad y siento que todos estos valores están plasmados en los salmos. No sé cómo ustedes lo han sentido. Sí, así es. Muchas veces los salmos comienzan como tú dices, un sentimiento humano, con enojo, con desesperación, pero después reconocimiento, como Exacto. que no olvidando que Dios está allí. Ok, ahora estoy sintiendo esto, estoy molesto, estoy desesperado, necesito ayuda, pero después recuerdo cómo me ayudó antes y me da pauta para yo poder seguir adelante. También tienen como que muchos mensajes, tal vez algunos de desesperación, de miedo, de alegría, de agradecimiento, de reconocimiento y pues de todos los sentimientos, como tú dices, porque hablan casi en primera persona de lo que están pasando por ese momento. Así es. Así es, y yo creo que desde pequeñitos en los que tuvimos la oportunidad de crecer en los departamentos infantiles o los que tuvimos la oportunidad de que nuestros padres nos enseñaran la Biblia desde pequeñitos con salmos. Cuando teníamos algún problema o algún miedo decíamos, Jehová es mi pastor, porque lo recordábamos, porque nos lo habían enseñado. O al dormir, yo que tengo un pequeñito, repetimos un salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Creo que los salmos, como tú dices, siempre están presentes en la vida de un cristiano, que nos motivan, que nos ayudan cuando tenemos miedo, cuando estamos tristes y cuando estamos gozosos también. Fíjense que cómo es este asunto. Yo no me había detenido en mi vida cristiana a analizar a profundidad los salmos y ahora creo que es una autora la de la lección. Me ha gustado la sensibilidad, o mejor dicho, cómo Dios ha inspirado en su corazón escribir esta lección, porque me ha hecho voltear y así como dices, Ale, siento raro decirle Ale, ¿le puedo decir amor? No, le voy a decir Ale por ahora. Lo que tienen es esa facultad de hacernos sentirnos identificado. Ahorita que mencionabas, Ale, sobre, bueno, cuando tenemos a nuestro hijo allí y le haces repetir un salmo, en paz me acostaré. Cuando mi padre estuvo hospitalizado, hay unas palabras de los salmos que no se me pueden olvidar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y una y otra vez yo le repetía a mi padre, él falleció de COVID, y no podíamos entrar, Alma, no podíamos entrar a la sala donde él estaba convaleciente, y nos ponían una tablet, y lo ponían a él, y estaba entubado, y estaba batallando, y le acercaban la tablet, y yo, Señor, pues, ¿qué le puedo decir en estos momentos? Pues, ¿qué le voy a decir? Pues los salmos, ¿verdad? Entonces, yo le repetía este juego de palabras tan hermosos. Y cómo es cierto, Ale habla de la temprana edad, yo hablo de una situación en donde, bueno, estaba mi padre ya agonizante, pero que seguramente fue un mensaje especial para el corazón. Yo así lo quiero pensar y así estoy seguro, antes de que Dios le llamara al descanso. Y pues bueno,
qué bonito es hablar de los salmos, y en esta semana nos ha hablado de que los salmos reflejan a Jesucristo en todas sus etapas, a Jesucristo como Redentor, a Jesucristo en su divinidad, a Jesucristo sufriente, a Jesucristo como el buen pastor. Fíjense lo completo que son de los salmos, y yo me veo en los del camino de Emaús, ¿verdad? Qué bonita historia, es una de mis preferidas, aunque no se extiende tanto, de cómo iban estas personas caminando, y cuando se dan cuenta que era el maestro, que era Jesucristo, sentían que su corazón se hinchaba tanto porque querían saber más, y dice que Jesús les empezó a hablar de la ley de Moisés, pero también de los salmos, ¿no? Qué bonito. Dice en la lección que quería que encontraran en los salmos la prueba exacta de quién era él. Por eso citó Lucas 24:44. A ver, ¿qué dice Lucas 24? Dice, y les dijo estas palabras que os he hablado estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, es decir, podemos estar seguros que los salmos presentan a Jesucristo. A pesar de que fueron escritos en el Antiguo Testamento, alguien podría pensar que está muy separado porque Jesucristo nace hasta después. Pero en la providencia de Dios, allí se manifestaba toda la pasión de Jesucristo. Y como me gusta una frase que dice aquí al final de un párrafo, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo a través de los salmos. Justo lo anoté también. ¿Verdad? Sí, y tienes razón, o sea, en el Salmo 22, de hecho, nos relata pues una historia de vida que tal vez podemos pensar que era el rey David, pero en realidad encaja con la vida de Cristo Jesús, de todo lo que él vino a pasar aquí, y cómo dices de que fue antes, pero es porque también en los salmos encontramos profecía, y esa profecía es promesa para nosotros, entonces también encontramos promesas, que es muy importante. Ok, pues casi ahí todo el panorama teológico a través de los salmos. Luego hablamos, Ale, sobre Jesucristo como el divino abnegado pastor. Así es. Yo creo que esa es una de las imágenes más bonitas que tenemos, y vuelvo a repetir, como que estoy muy empapada se me quedó muy grabada la que aprendemos en Ministerio Infantil, el buen pastor. Y es que desde pequeñitos, cuando estamos en cuna, cuando estamos en kinder, en primarios, en todos los departamentos, siempre es una historia muy especial, el buen pastor, que cuida a sus ovejitas, porque ¿qué es un pastor? Pues el pastor sustenta sus animalitos. El pastor, cuando tienen sed, pues los lleva a ríos de agua viva, cuando tienen hambre los lleva a verdes pastos, porque el pastor se hace uno con sus animalitos, con sus ovejitas, y así es Dios con nosotros, está siempre atento a nosotros, es nuestro buen pastor, y yo creo que nadie más puede ostentar ese título como él, nuestro buen pastor y supremo pastor. Se dice en los evangelios, ¿verdad?, que sus ovejas conocen su voz. De hecho, menciona en la lección que cuando dos rebaños de pastores extraños se juntan, las ovejas pueden reconocer la voz de su pastor y separarse con solo escuchar su voz. Ahora, yo creo que aquí el problema es que nosotros, como ovejitas, pues a veces estamos muy ocupados en ciertas cosas que no podemos escuchar la voz del pastor, pero el pastor siempre está ahí. Es lo más bonito de esto, que el pastor siempre está a nuestro lado. Ahora nos toca a nosotros tener un espacio, darnos el espacio para poder escuchar su voz y obedecer. ¿Qué podemos hacer para que no esté lejana de nosotros identificar la voz del pastor? Porque en este mundo en el que vivimos puede haber muchísimo ruido, muchísimas cosas que hacen turbio y que se interponen entre sus criaturas y su creador. Me encanta esta metáfora, como decía Ale, del buen pastor. Pero tristemente en nuestra vida y en la realidad y en el día a día hay muchas cosas que pueden estarnos estorbando de que nosotros desarrollemos ese oído espiritual para escuchar la voz del pastor. Así es, cada vez conocerlo más en su palabra. ¿Cómo lo podemos conocer? En su palabra. Y así vamos a reconocer esa voz. Y también nos dice que así como el pastor llama a sus ovejas, y aunque estén con otro rebaño, como lo dijo Ale, cuando él llama, ellas regresan, y así también será en los últimos días, pero también va a haber muchas ovejas que están esparcidas, pero como creen, lo conocen, estudian y saben quién es él, saben cuál es la voz de su pastor, ellos van a regresar a ese rebaño.
Saben, yo les quería comentar que a mí me parece una referencia muy bonita cuando, si bien entendemos que el pastor regresó por una oveja que estaba perdida, y esto lo aplicamos a las personas que están perdidas, y el pastor regresa, deja las 99 en el aprisco y va a buscar a la que está perdida. Pero para mí fue muy significativo también entender ese mismo pasaje, que está bien aplicado, como también de otra forma más universal. Y me refiero a entender que el mundo, el planeta Tierra, la humanidad, eran los que estaban perdidos y era la oveja perdida. Y hay muchos mundos no caídos, ¿verdad? Que la Biblia también presenta, que no entraron en pecado, y dijo Dios, tengo que ir a rescatar a esa ovejita que está perdida. Eso por un lado, y por otro lado también yo quería poner sobre la mesa, ¿qué opinan de este contraste entre, es nuestro pastor, pero en determinado momento llegó a ser también el cordero? Fíjense qué contraste, no sé si les deje algo esta idea. Sí, pues como él es el pastor, pero también puede ser oveja para el momento de salir al rescate por nosotros, él lo va a hacer. Entonces yo creo que por eso es que él también como que dio su vida bajando a nuestro nivel, o sea, para poder rescatarnos. Así es. ¿Qué imagen te deja, Ale, el pastor como cordero? ¿Qué significa para ti? Pues que fue humilde, manso. El Señor se puso en nuestro lugar, no teniendo por qué hacerlo, pero lo hizo por amor. Y lo hizo no escatimando su vida, por amor a nosotros. Así es, qué bonita figura se elige este animalito, ¿verdad? Que es indefenso, como dices, Ale, que pues no tenía ninguna culpa, que es hasta tierno, ¿no? Uh-huh. Es hasta tierno, y que no puso resistencia cuando sufrió. Entonces Dios nuestro Señor nos enseña una gran verdad aquí, cómo la ira de Dios, que tenía que ser destinada para los pecadores, Dios se interpuso Dios permitió, mejor dicho, que su Hijo Jesucristo se interpusiera en esa ira, y que la ira de Dios descansara sobre su Hijo, entregándole para que muriese por los pecados míos y por tus pecados también. Entonces, esto lo presentan los salmos, y quiero leer al menos un par de versículos. Dice, por ejemplo, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué nos suena esto? Perdón, me equivoqué de pasaje. De día. De pasaje, sí. Sí. El Salmo 23 es un pasaje muy conocido, pero el Salmo 28:9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Es decir, los salmos, como decía Salma al inicio, nos habla de salvación, pero también nos habla de lo que debe ocurrir antes de la salvación. La salvación está en el futuro, cuando se va a concretar nuestra redención, pero antes pastoreales. Es decir, mientras están atravesando el desierto de esta vida, pastoreales y susténtales. Entonces, ¿quién es nuestro sustentador? Aparte de nuestro pastor, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora nos toca a nosotros, como ovejitas, seguirle, ¿verdad? Saber que Él está ahí, y que no importa lo que haya pasado, nosotros podemos acudir confiadamente porque Él está ahí. No Exacto. Necesitamos buscar lejos, nuestro buen pastor está cerca. El problema es que nosotros, con nuestras actitudes, o a veces por pena, si hemos cometido algún pecado o por X motivo, nosotros tenemos vergüenza de llamarle, de buscarle, pero Él siempre está ahí presente por nosotros. Así es, cuando Cristo muere como el Cordero inmolado, no murió por unos cuantos. Hizo provisión por todos, absolutamente todos. Y a veces no es lo mejor decir que Él ya pagó por tus pecados, sino que lo mejor es decir, Él ya hizo provisión por tus pecados. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque ahora depende de uno mismo, como dice Sale, acercarse y disponer de ese beneficio, de esa circunstancia tan hermosa que es la gracia de Dios, que se puede imputar en nuestra imperfección. Eso no se logra si yo no lo deseo, ¿no? Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Exacto. Nosotros tenemos que estar atentos para seguir al Señor. Ese verbo es clave,
Porque a veces decimos, bueno, es que yo soy la oveja del pastor. Pues espérame, o sea, dice sígueme. ¿Le estamos siguiendo al pastor o no? Hay otro rol que presenta los salmos. Estamos hablando de diferentes roles, como decíamos al inicio, y ahora también nos presenta al Mesías sufriente, y es ahora sí el pasaje de Salmo 22, de cómo, noten ustedes, cómo los salmos profetizaban o eran como una proyección hacia el futuro, y utilizan el mismo lenguaje en algunos casos de los evangelios de la pasión de Jesús. Y esta pasión de Jesús, específicamente antes de la cruz, ¿sí? Fíjense cómo lo plantea Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso está en Salmo 22. Y eran palabras que Jesús diría estando en la cruz. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Entonces hace una mezcla de razonamientos en donde nos lleva a pensar en Jesucristo. En ese Jesucristo o en el Mesías sufriente. ¿Qué significa eso para nosotros ahora, el Mesías sufriente? Dice profecías mesiánicas, es decir, que Dios o el hecho de que Jesucristo haya sido un Mesías que sufrió, debe encarnarse en nuestra realidad y en nuestras circunstancias presentes. ¿Por qué? Porque si nosotros despreciamos ese grande beneficio, pues de nada sirvió que nuestro Señor Jesucristo haya pasado por ese tormento, ¿no? ¿Qué idea podemos rescatar, Alma, Ale, del Mesías, de esta parte, de esta fase de la lección del Mesías sufriente, ¿no? Yo creo que nunca vamos a poder entender el gran amor del Señor de cargar con nuestros pecados. Yo a veces pienso y digo, cuando nosotros hacemos algo malo o hacemos sufrir a alguien que nos ama, qué tan grande dolor sentimos o qué terrible sufrimiento, o a veces no podemos dormir. Ahora el Señor haber cargado con los pecados de todos y no tener su naturaleza pecaminosa, o sea, no ser culpables, sino que nosotros lo éramos, qué gran amor nos ha demostrado. Ni siquiera podemos estudiarlo, repetirlo, volver a leer, pero nuestra mente es muy finita para comprender el sufrimiento que Él sufrió, el gran amor que nos tiene para con nosotros. Ahora, ¿cómo no amarle si Él hizo todo por nosotros? Así es. Hay unas palabras que de forma poética describen, y volvemos a lo que decíamos al inicio, fíjense, Ale y Alma. Decíamos al inicio que los salmos tienen esa facultad de conectarnos con nuestras emociones. Y yo quiero que ambas piensen, y yo también, y tú que nos escuchas, de la pasión y del sufrimiento de Jesucristo en la cruz, y cómo de forma poética el autor de los salmos presentaba estas figuras. Dice que las imágenes amenazantes que presenta el salmista son toros leones rugientes, perros que resaltan esa crueldad, ¿no?, de la figura, refiriéndose a todo esto que soportó Jesucristo, no solamente lo físico, sino también en la parte psicológica y en la parte, la parte psicológica, pero un dolor profundo de saberse que sobre él estaban recayendo los pecados y que de no haberse consumado, la misma humanidad estaba en peligro. ¿Qué otra idea podemos rescatar aquí, Alma, del Mesías sufriente? Sí, como lo dices, a pesar de que él estaba con toda la carga y todos los pecados, y justo en lo que leíste, que él pensó que lo había abandonado el Padre, pero dice la lección que la conexión con su Padre era tan impresionante que él se encomendó totalmente a su Padre, y el Padre lo exaltó, convirtiéndolo en la piedra angular de la salvación. Nadie se puede salvar si no va al Padre a través del Hijo. Entonces hizo esto maravilloso. Sí vino a sufrir, por un momento se sintió sin su Padre, pero Dios lo recompensó y ahora es nuestra piedra angular para llegar a la salvación, que es Dios. A través de Él
Y pues bueno, también da pie a otro tipo de rol de Jesús, del Mesías, que es como rey. Ujú. Y también podemos, como lo vimos como pastor, lo vimos como un Mesías sufriente, pero también lo vemos como un rey. Entonces, sabemos que los reyes pues conquistan, ¿verdad? Son a veces malos, a veces buenos. Jesús es el Mesías, es el rey eterno, para que su reinado sea por la eternidad, y dice que tiene una vara que representa a Sión, que es su pueblo. Entonces él va a ser un rey que va a derrotar a cualquier rey, va a ser un rey eterno con completo poder y gloria, que nos va a poder dar esa confianza a nosotros de que vamos a salir triunfadores como su pueblo. Okay. Así es. Y lo Muchas más gracias. bonito de todo eso que dice Almita es que dice que más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros somos hijos de ese gran rey que cuenta Almita. Sí, este es un pasaje que, fíjense, una ocasión se lo dije a una persona porque, y no sé qué opinan ustedes, pero esa persona me decía, mira, al final todos somos hijos de Dios, dándome a entender que todos se van a salvar potencialmente. No potencialmente, todos se van a salvar. Y yo le di esa cita que me acabas de leer, Ale. Yo le dije, más a todos los que les recibieren, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo le decía, ¿qué notas allí? Y me decía, no, pues es una condición. Y esa condición es, si le recibo, si creo en su nombre, entonces tengo la potestad o la facultad de ser llamado hijo de Dios. Si no le recibo, si no creo en su nombre, no voy a tener esa posición de hijo. Así que, pues la Biblia lo dice de esa manera. Yo sé que se escucha muy bonito decir, todos somos hijos de Dios. En cierto sentido somos hijos porque somos las criaturas y Él nos creó. Pero cuidado también con este enfoque, porque hay una acción condicionante. Si tú le recibes, lo dice la Biblia, si tú crees en su nombre, entonces tienes esa facultad de ser llamado hijo. La lección nos presenta el asunto del pacto. El pacto principalmente, el pacto que venía desde David, nos presenta la promesa de Dios que tenía que ver con linaje y prosperidad del pueblo. Cómo es hermoso Dios, cómo es misericordioso que esta promesa se fue postergando en las generaciones y pues al final de los tiempos se va a consumar de esa manera. Al final de los tiempos, el linaje de David, sí, el linaje espiritual de David y la prosperidad del pueblo de Dios se va a manifestar en el sentido de que el pueblo de Dios elegido va a ser salvo, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos el pacto expresado aquí? Bueno, el pacto, insisto, en esa certeza y esperanza que tenían de que el linaje iba a perpetuarse y que la prosperidad del pueblo de Israel no les iba a fallar. Hay muchos versículos que hablan sobre la prosperidad. Hay muchos versículos que hablan sobre que Dios no les abandona. Hay muchos versículos en donde Dios dice, si te acercas conmigo, yo abriré las ventanas de los cielos, que también pueden llegar a ser condicionantes, pero esta promesa se extiende para nosotros ahora. No sé si hay algún comentario, Ale, Alma, sobre el tema del pacto, ¿verdad? Sí, dice que a veces durante algún tiempo el pueblo pues se descarriaba, ¿verdad? Entonces, como quiera, Dios dejaba caer su ira, pero ellos decían, ¿hasta cuándo va a durar esto? Porque ellos sabían que era pasajero, que no era para siempre, porque ellos sabían la promesa que Dios había hecho de estar con ellos. Entonces la ira caía, pero para que ellos reconocieran que estaban mal, que se estaban descarriando. Entonces ellos se preguntaban ¿hasta cuándo? Y después Dios veía un pueblo arrepentido de verdad y su fidelidad para con Dios de ellos volvía a ser con ellos y la promesa siempre estuvo. Entonces, como tú dices, de nuevo Dios le decía adelante, o sea, te doy otra oportunidad porque veo que es real, que es de corazón y porque yo hice una promesa. Oh. ¿Cómo se perpetúa esa promesa hacia nosotros? Yo creo que los que estamos aquí
podemos contar o podemos decir cómo se ha manifestado Dios en nuestras vidas y cómo ha perpetuado de muchas maneras el pacto y esperanza en nosotros. La lección también nos presenta a el pacto, pero también a Jesucristo como Rey. ¿Qué razones nos da Dios respecto a Jesucristo como Rey presentado en los Salmos? Voy a leer un par de versículos y quisiera que si alguien de ustedes los puede comentar. Recuerden, y repito, la lección nos está llevando a entender distintos roles de Jesucristo que se expresan a través de los Salmos, ¿verdad? Hemos escuchado ya varios y ahorita estos salmos nos van a presentar a Jesucristo como Rey. Fíjense lo que dice Salmo 2:7, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Eso es Salmo 2:7. Lo repito, está muy bueno este versículo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Lo dice Salmo 89, 26 al 28. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Dice Hechos, porque está relacionado con eso, Hechos 13:33. Quiero leer desde el 37 en adelante. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él justificados todo aquel que cree. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? No, es el 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Bien, este sistema de versículos nos presentan a Jesucristo como Rey, pero también nos lo presentan como sacerdote, Rey eterno de un poder incomparable, y me llama la atención que le presenta como el ungido o el primogénito. ¿Qué comentario tenemos, Ale, Alma, sobre este planteamiento? Rey eterno de poder incomparable. Pues finalmente cuando Cristo venga, su victoria, porque Él ya tiene la victoria, pero su victoria va a ser compartida aún con nosotros. Y el Señor siempre, a pesar de que es un Rey eterno, de poder incomparable, pues también es un Dios de misericordia. También aquí lo menciona, lleno de compasión, simpatía, siempre considerando a los demás. Fíjense que todas las cosas se van a consumar hacia el fin de los tiempos, y los salmos tienen esa virtud también de llevarnos a ver hacia el futuro. Es bien completo el lenguaje de los salmos. Alma, yo no sé si tengas alguna idea referente a este punto con Rey eterno, poderoso, incomparable, este lenguaje de los salmos. Sí, yo creo que es para darnos una amplia visión de que tenemos una roca fuerte, que no debemos de tener miedo, que tenemos un Rey todopoderoso que nos va a librar del pecado y que va a tener su reinado eterno para siempre. Es como una promesa que nos debe de dar aliento, esperanza. Muy bien. Yo quisiera preguntarles en sus vidas de forma individual si tienen algún salmo preferido y qué ha significado en su vida. A lo mejor la saco un poquito ahí del script de la lección, pero es importante porque uno puede, lo que quiero comunicarle a los que nos están viendo es que uno puede conocerse los salmos, puede plantear historias, puede aprender todas estas cosas que son maravillosas, pero si no alcanzas a ver a los salmos en tu vida y lo que significan los salmos en tu vida, creo yo que pues no se ha completado la enseñanza que tiene Dios para con nosotros. Entonces, no sé si hay un salmo preferido y que haya significado algo en sus vidas y por qué, ¿no?
pues todos los salmos, ahora que lo hemos estado estudiando a detalle, cada uno de ellos tiene algo en especial, ¿no? Para cada aspecto, cuando estás triste, o cuando estás, como lo comentamos al iniciar, o cuando estás feliz, o cuando tienes algún problema en específico. Pero yo quisiera contar una anécdota, porque hace días, quienes saben, pues tengo un niño, todavía ya está grande, porque ya no le gusta que le digan bebé, pero todavía pues necesita los cuidados de mamá y había estado un poco enfermo de mucha tos, y entonces lo relacioné con un salmo, porque me dijo en la noche, como tenía mucha tos, pues a él le daba como que temor en las noches que sufriera esa crisis de tos y pues como ahogarse, ¿no? Y sentía miedo. Y entonces me dice, mamá, pero si te hablo en la noche no te enojas, dice, no te molestas. Y también te dijo a ti, papá, si te hablo en la noche no te molestas, ¿verdad, Mateo? Que aquí está. Y le dije, no, Mateo, no nos molestamos, tú me puedes hablar a la hora que tú quieras. Y entonces recordé lo cercano que es nuestro Dios y cómo lo deja plasmado en los salmos. Jehová es mi buen pastor y nada me faltará. O sea que cuando nosotros tenemos algún problema y dificultad, a veces sentimos, no, es que esto le puede molestar al Señor. Esto es muy poco para el Señor, yo lo siento, pero no se lo puedo decir porque, pues, ¿qué es esto para Él, no? Que es Rey de Reyes y Señor de Señores. O yo me siento así porque yo me busqué ese problema y no se lo puedo ir a presentar al Señor. Pero sin embargo, el Señor está atento a nosotros, está esperando. Por eso te digo que me gusta mucho Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque siempre está atento, esperando, y nosotros no tenemos que ir a buscar. A veces en nuestras oraciones decimos, oramos y pedimos, Señor, escúchanos. Pero yo creo que a veces tenemos más que pedir, Señor, que yo pueda escuchar tu voz, porque tú siempre estás presente, siempre estás atento, siempre estás al tanto de cada uno de tus hijos y de sus necesidades. Por eso el Salmo 23 me gusta mucho. Híjole, es un hito del cristianismo, el Salmo 23. A mí me encanta esa parte de en lugares de delicados pastos te hará descansar. Y creo que aunque no seas cristiano, seguramente has visto una imagen de Jesús con su ovejita cargando. Uh-huh. En delicados pastos, eso ha sido muy significativo también en mi vida, yo creo que en la vida de muchos, cómo Dios te ha rescatado de muchas situaciones en donde hay lodo, en donde hay olas, ¿verdad? Dicho en lenguaje simbólico, en donde hay barreras, en donde hay desiertos, en donde hay sufrimiento, y literalmente Dios te ha colocado en delicados pastos, ¿no? En verdes pastos, en donde te hace sentirte seguro, te hace sentir tranquilidad, te hace sentir esa paz que el mundo no da, y te hace un ser completo, ¿no? Es donde aquí muchos de nuestros amigos ateos no alcanzan a entender este tipo de ideas que tienen que ver con el relacionamiento entre el creador y la criatura, de cómo muchos de los propósitos, o mejor dicho, el propósito principal de la vida, lo llena y lo complementa a la perfección la figura de Jesucristo en nuestras vidas. Así que, no sé, Alma, si quieres compartir algo sobre esto. De hecho, yo tengo un versículo que está en Salmo 73:26 y dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. También, como dices que Dios encaja para complementarnos, también este versículo llegó a mi vida como cuando yo estaba un poquito desanimada y así. Entonces yo vi este versículo y yo dije, tal vez yo estoy desfalleciendo, tal vez mi alma, ahorita no está, mi alma, mi verdadera alma, tal vez ahorita pues está triste, está sufriendo, pero yo sé que en Cristo, en Dios, tengo lo que necesito. Él va a ser mi porción y Él va a levantar mi corazón y mi espíritu, porque como dice este salmo, justo llegó cuando lo necesitaba, y pues sí me gustó mucho lo que dice. Muy bien, pues estamos casi finalizando este espacio y yo quisiera decirles a mis dos invitadas que preparen una última idea para cerrar, ¿verdad? Alguna última reflexión sobre esta lección, sobre los salmos, sobre los roles de Jesucristo, sobre lo que ustedes deseen, alguna idea final que pueda concluir, mientras que yo presento una idea referente a esto que compara, esta comparativa entre, igual si también quieren comentar sobre esto, pero ya estamos terminando, sobre la figura de Jesucristo que se le compara o que se le hace esta figura típica
con Melquisedec. Básicamente lo que presenta la Biblia son dos cualidades, la cualidad de sacerdote y la cualidad de rey, porque el Señor Jesucristo también se le compara como sacerdote y rey para siempre según el orden de Melquisedec, precisamente porque tiene ese rol de sacerdote. De hecho ahorita está en ese rol de sacerdote, está ministrando en el santuario celestial, expiando los pecados tuyos y míos, pero llegará un momento en donde, bueno, este tiempo de gracia terminará y pues aquellos que sean buenos deben de seguir siendo buenos, pero los que sean malos pues tendrán que seguir siendo malos porque el tiempo habrá terminado. Ese es el rol de sacerdote, pero pasado este tiempo, cuando termine de estar expiando los pecados tuyos y míos, se tendrá que quitar sus vestiduras de sacerdote y se tendrá que poner esas vestiduras de rey. Porque como decía Ale, como decía Alma, tenemos esa certeza de que Jesucristo ya tiene la victoria segura y que esa esperanza segura descansa en que venció en la cruz y en las promesas seguras que están en la Biblia de que Él regresará por segunda vez, y entonces le veremos no como ese niñito indefenso, no como ese niñito que pues tal vez las personas de poca fe pudieron haberlo visto como que era tan indefenso que incluso Herodes pudo haberlo matado. No era así, porque sabemos que Dios le cuidaba, pero no dejaba de ser un niño en apariencia indefenso. Ya no vendrá así, sino que vendrá como un poderoso Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si lo comparamos con Melquisedec, o mejor dicho, comparamos a Melquisedec con Jesucristo, porque ¿quién es Melquisedec? Pues no es una figura tan grande como la de Jesucristo. Se dice en ese sentido, ¿no?, que el rol de Jesucristo es tanto sacerdote como rey para siempre, ¿no? Entonces esto lo presenta también, por ejemplo, el Salmo 110 del 4 al 7 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, con esto estamos cerrando cómo hay tanta sabiduría en los salmos que nos enseñan tanto. Y pues bueno, a mis invitadas yo quiero pasar la palabra, si podemos cerrar con una última idea para cerrar este espacio. Bueno, pues nada más hacer énfasis que ese Rey eterno de poder incomparable, ese buen pastor, pues está con nosotros, y lo menciona: Dios con nosotros, porque quiere que tengamos presente eso. Yo no sé de los que nos están observando qué estemos enfrentando el día de hoy, porque seguramente todos tenemos problemas, dificultades, pero ese Rey eterno ya ha perdonado nuestro pasado y nos sostiene en nuestro presente y nos va a guiar en nuestro futuro hasta que Él venga y podamos gozar de una patria celestial con Él. No tenemos que hacer más que dejar que Él camine a nuestro lado, porque Él está presente, Dios con nosotros. Así que, pues nada, agradecerle al Señor su infinito amor y invitarle a que lo podamos buscar y a que estemos atentos a su voz para que le podamos seguir. Emmanuel, Dios con nosotros. Así es. Ok, nos quedamos con esa idea en nuestro corazón. Vamos con la segunda idea. Alma, por favor. Bueno, también mencionar que por nosotros Él se hizo sacerdote, pero también es Rey eterno. Y esto a fin de poder salvarnos de la perdición eterna. Como tú dices, primero va a interceder por nosotros, después va a tener que quitar esas vestiduras y volverse el Rey que Él es, pero ver la compasión y la misericordia que nos tiene, que Dios le dio la potestad de ser sacerdote y rey. Y por medio de la humanidad, cuando Él se hizo hombre, por medio de la humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró al trono de Dios. Cuando era hijo de hombre, nos dio un ejemplo de obediencia, pero como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Y también la lección termina con algo muy bonito que dice: yo soy el pan vivo, yo soy el pastor, yo soy el rey, yo soy el sacerdote,
yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la salvación, y nos dice que no tengamos miedo, porque Él tiene potestad en la tierra y en el cielo, entonces para que no tengamos miedo, yo soy, no tengan miedo, Él nos dice eso. Amén. Bueno, pues creo yo que no debo de cerrar con algo más. Me han encantado las dos reflexiones, pero lo que sí quiero llevarte a reflexionar ya para terminar es que notes, sus queridos escuchas, toda la raza que nos está escuchando, ¿no? Que notes cómo los salmos son profundos y cómo nos llevan a temas tan interesantes de la Biblia, filosóficos, del diario caminar y de nuestra experiencia personal y de nuestras vivencias personales e individuales. Así que queremos exaltar esa parte bonita de los salmos que hemos disfrutado el día de hoy y que hemos estado disfrutando durante todo este trimestre. Así es. ¿Algo más? Nada más. Nada más. Nada más que decir. Que Ya se tengan dijo muy todo. bonito día. Que tengan excelente día. Que Dios les bendiga. Esto ha sido El Conversatorio.